Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El Poder de la Oración de Intercesión. Hoy meditemos el tema: otros grupos por quienes debemos orar y anunciar prioritariamente el mensaje de salvación. A los no practicantes y a los que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana y perdieron temporalmente la gracia recibida. Sean bendecidos, apreciados hermanos. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama tu perdón. El Señor los bendiga y que el Espíritu Santo continúe derramando gracias y bendiciones sobre nosotros. Es la continuación hoy del programa anterior, otros grupos por los que debemos orar. En la anterior charla o enseñanza reflexionábamos sobre los dos primeros grupos. Hoy vamos a reflexionar en otros dos grupos o tres grupos por los cuales debemos orar. El tercer grupo, los no practicantes. El Santo Papa Pablo VI y los obispos de la Iglesia en el Sínodo de 1974 dijeron: toda una muchedumbre hoy día, muy numerosa de bautizados, que en gran parte, en gran medida, no han renegado formalmente de su bautismo, pero están totalmente al margen del mismo y no lo viven. Y es verdad, hasta muchos, podría decir yo, se sienten orgullosos de ser bautizados, de haber recibido sus sacramentos de iniciación cristiana, pero que en absoluto sus prácticas de piedad no demuestran, sus prácticas cristianas no lo demuestran como tal, no viven su bautismo, no lo viven. Un primer grupo está constituido por el gran número de personas que recibieron el bautismo pero viven al margen de toda vida cristiana, dice el Papa en Evangelii Nuntiandi número 52. Se trata en efecto de una muchedumbre de cristianos no practicantes, aunque en el fondo del corazón de muchos el sentimiento religioso no haya desaparecido del todo. Despertarles a la fe es un verdadero reto para la Iglesia. Y cuando yo digo para la Iglesia, hermanos, estoy diciendo para todos nosotros, los cristianos, aquellos que tenemos una conciencia viva de nuestra fe y que vivimos, o por lo menos tratamos de vivir nuestros compromisos bautismales. Despertar a la fe a aquellos cristianos es un verdadero reto para nosotros. Hablarles, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras obras, de la presencia de Dios en el mundo hoy, que es sumamente necesario. En estos tiempos, cuando, vuelvo a repetir, se exige tanto de que los cristianos comprometidos demos testimonio de un Dios vivo,
de que está presente y es operante, de que no es un Dios pasivo ante nuestros sufrimientos y dificultades, de que Dios no es como un convidado de piedra ni un espectador lejano, sino de que el Señor está en nosotros y dentro de nosotros. El problema es que no lo hemos dejado actuar. Por eso, hermanos, proclamar mejor el Evangelio a un mundo descristianizado es una necesidad muy grande. Y yo vuelvo a repetir porque estamos reflexionando en este tema de la oración. Es que para proclamar mejor el Evangelio no es suficiente la preparación, ¿qué digo yo?, teológica. No es suficiente una preparación filosófica ni de todas esas, ¿qué digo yo?, materias que obviamente pueden servir, pero que es que no son suficientes. Se necesita la unción, la gracia, la fuerza del Señor para que actúe en el alma humana, en el corazón humano. Y miren, mis hermanos, esto se necesita en todos los ambientes de la sociedad, desde los ambientes más sencillos y más comunes, desde los ambientes del campo, de la sencillez, de la aparente ignorancia, hasta los ambientes más doctos de la sociedad. Entonces es importante, hermanos, la Revolución Francesa, que en algún momento intentó instaurar un culto descristianizado a la diosa razón, fue reconducida por Napoleón a un concordato con el Papa, rey de Roma y cabeza de la Iglesia Católica. Se recogen, por tanto, ahora los frutos amargos de errores denunciados tantas veces por nuestros predecesores y por nosotros mismos. Y es verdad, frutos amargos de errores en el pasado que estamos recogiendo hoy. Por esto, puede resultar extraño que un mundo tan hondamente descristianizado se desborde el oleaje del error comunista. El Papa advierte esta descristianización. Fe es negada, marginada y ridiculizada. El Papa Francisco pide cambio de mentalidad a la Iglesia en un occidente descristianizado. Cambios, dice el Papa, para vencer la rigidez y el miedo y para proclamar mejor el Evangelio a un mundo descristianizado. Sí, realmente tenemos ese problema. Cristianos convencidos, pero llenos de miedo. ¡Qué situación tan difícil! Y hoy yo podría citar a un cantante y compositor de música, creo que es colombiana y es un cantante santanderiano que dice en una de sus canciones que el mal exhibe la cara y el bien anda encapuchado, porque el bien ya siente miedo de darse a conocer como tal, porque el hombre practicante de su vida de fe siente miedo de que lo vean practicando su fe. Y es verdad, porque todo un mundo hostil, todo un mundo paganizado es violento, por así decirlo, es demasiado atrevido con aquella persona que proclame su fe. Necesitamos entonces la gracia, el poder y la fuerza del Espíritu Santo para que las personas no tengamos miedo de anunciar el Evangelio a un mundo descristianizado. En el mundo que cambia, la curia romana no cambia solo por cambiar, para seguir las tendencias, dice el Papa. Desarrollo y crecimiento, la Iglesia los vive desde la perspectiva de Dios
Y después de todo, la historia de la Iglesia es todo un camino por los comienzos y reinicios. Es por eso que incluso uno de los nuevos santos, el cardenal Neumann, cuando habla de cambio, en realidad significaba conversión. Las poblaciones que aún no han recibido la proclamación del Evangelio no viven únicamente en continentes no occidentales, sino que viven en todas partes, especialmente en las enormes concentraciones urbanas que requieren un cuidado pastoral específico. En las grandes ciudades necesitamos otros mapas, otros paradigmas que nos ayuden a reposicionar nuestras formas de pensar y nuestras actitudes. Ya no estamos en la cristiandad, no más. Hermanos, entonces, este grupo, los no practicantes, necesitan de la oración y la evangelización nuestra, de seguir luchando, de no bajar la guardia, de seguir atentos, de seguir nosotros unidos al Señor y de seguir nosotros ahí metiditos, por así decirlo, en el corazón del Espíritu Santo como el pez en el agua. Sin esa gracia no podemos ser auténticos testigos para que aquellos que no han empezado a vivir sus prácticas de vida cristiana lo hagan y que no sean pasivos como hasta ahora, porque muchos dicen, yo sí creo en Dios, pero yo no soy fanático. Y muchas personas hablando de esto ni siquiera saben qué es fanatismo, ¿no? Pero dicen, yo no quiero ser fanático. Es que tal persona sí va a misa y le gusta cada rato ir a misa. Yo no soy de esos fanáticos. Es que tal persona le gusta estar allá metido en la iglesia. Yo no soy fanático. Es que no entendemos estas cosas y a veces a causa de esto, con un engaño, diría yo, diabólico, las personas están pensando, estamos creyendo que lo estamos haciendo bien. Recuerdo alguna señora que me decía, yo no voy a misa, pero yo soy mejor que los que no van a misa. Y yo le pregunté por qué. Y dijo, porque es que los que van a misa, ellos pues están en misa, salen de misa y están criticando a los demás y están haciendo cosas que no deben y etcétera, etcétera. Y yo no voy a misa, pero yo no hago eso. Yo estoy mucho mejor. Yo le decía a esta mujer, le dije, usted tiene hijos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuántos? 4. Le dije, le voy a poner un ejemplo. Supongamos que de sus 4 hijos, 3 de ellos vienen a visitarla constantemente. Vienen y le preparan sus almuercitos, la acompañan, le ayudan a arreglar su casita, están pendientes de usted. Sin embargo, por ese roce constante, ¿no? Porque es que uno no pelea con personas ausentes, ¿sí o no? Pelea con los que están con uno. Ahí hay los problemas, los roces, las dificultades. Y le decía yo, sin embargo, esos 3, a causa de que están constantemente muy cerca de usted, pues a veces ellos tienen entre ellos sus roces y salen de su casa. Uno dice una cosa del otro, el otro otra. ¿Por qué? Porque tuvieron algunos inconvenientes. El otro nunca viene a su casa. A veces la llama por celular y le dice, mamita, ¿cómo está? Bien, mijo, bien. ¿Cuándo viene? No tengo tiempo de ir. Ese hijo dice, yo soy mejor hijo. Porque los otros 3 que van a visitar a mi mamá, allá van y tienen sus problemas. Yo nunca voy, pero yo no la ofendo. Y le dije, viejita, ¿usted qué quiere? ¿Que ese hijo también venga? ¿O usted lo sigue considerando el mejor hijo del mundo porque nunca viene a visitarla? Y ella se quedó pensando y dijo, no, yo sí los quiero tener todos en casa. A mí qué me importa que de pronto discutan o tengan unos pequeños roces, que vengan a mi casa, que vengan y se reúnan todos, que vengan y pasen Eso es lo mismo con el Señor. No basta decir, yo no voy, pero soy mejor. No. Basta que nosotros nos comprometamos con el Señor, aunque tengamos nuestros defectos.
que siempre los iremos a tener, de eso no tengamos duda, nadie va a ser perfecto, no, Dios mío, nadie, nadie. Yo siempre he repetido, nosotros si vivimos 100 o 200 años llegaremos a la hora de la muerte con cosas de que arrepentirnos, ¿sí o no? Sin duda que sí. Hasta allá llegaremos y todavía diciendo no pude, no fui capaz de dominar esto o aquello, porque siempre seremos imperfectos. Y es más, a veces creo yo que hasta el pecado en algunas ocasiones nos sirve para bien. ¿Qué bien? El saber que como somos débiles necesitamos de la ayuda del Señor. El día que yo me sienta ya tan perfecto, no necesitaría de Dios, tendría orgullo y eso sería más grave de todo. Y bueno, continuamos. Cuarto grupo. Los que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana y perdieron temporalmente la gracia recibida. La mayoría de los miembros de la Iglesia comenzaron por el Espíritu Santo que recibieron en los sacramentos de iniciación cristiana, pero terminaron en la carne. Hoy podemos decir con San Pablo estas palabras: Gálatas insensatos. En la traducción Dios habla hoy, dice, Gálatas estúpidos. ¿Quién los ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Tan insensatos sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿termináis ahora en la carne? Y esto a mí sí que me impresiona. Hay muchas personas incluso que han tenido una experiencia del Señor en sus vidas. Hay muchas personas que han recibido milagros muy grandes, muy grandes. Hay personas que dicen haber tenido una experiencia en su corazón de la presencia de Dios y sin embargo, por haber abandonado quizás su vida de fe y de oración, ahora terminaron en las cosas puramente materiales, en las obras de la carne. Hermanos, entonces es para decir que Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de la Iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunidad eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de reempezar la gracia de la justificación, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1446. Es importantísimo esto. Hay personas que en su vida cristiana, teniendo una conciencia viva, han caído en pecado. Y miren qué misterio tan raro. Siempre me he hecho estas reflexiones de por qué una persona, habiendo tenido la experiencia del amor de Dios, cuando cae en alguna tentación, en un pecado grave, su primera decisión, por así decirlo, es alejarse de Dios, ¿no? No volver más. ¿Yo qué voy a hacer allá si es que yo la embarré? No, Dios mío, es cuando más uno debe volver, porque vuelvo a repetir lo que dije antes, es que nadie es perfecto y ahí está el sacramento de la penitencia, que es un regalo de Dios infinitamente grande. Vuelva al Señor, pues dice la palabra del Señor, vuelve a mí, rebelde Israel, que yo no te recibiré de mal modo. Yo no te recibiré de mal modo. Entonces es importante. Hay personas que perdieron temporalmente la gracia recibida. Recibieron sí los sacramentos, pero a causa de algún pecado han perdido esa gracia. Pues hay que volver al Señor. A ellos, en el nombre del Señor, yo les digo, vuelvan al Señor. Siempre habrá que volver de nuevo y habrá que empezar de nuevo.
El Concilio de Trento dice que por cualquier pecado mortal se pierde la gracia recibida en la justificación, aunque no se pierde la fe. Si alguno dijese que el bautizado no puede, aunque quiera, perder la gracia por más que peque, a no ser que no quiera creer, sea anatema. Entonces, hermanos, es para que tengamos en cuenta estas situaciones de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra existencia. En el documento Lumen Gentium nos dice en el capítulo 14, pero no olviden todos los hijos de la Iglesia que su excelente condición no debe atribuirla a los méritos propios, sino a gracia singular de Cristo, a la que si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. Obviamente nosotros somos conscientes, vuelvo a repetir, pues que en el sacramento de la penitencia el Señor nos perdona nuestros pecados. Si nosotros ponemos como pretexto, no es que ya Dios no me perdona, yo lo que hice fue tan grave, es que etcétera, etcétera, pues esto lejos, dice aquí de recibir la justificación, pues seremos juzgados con mayor severidad. Muchos bautizados están espiritualmente muertos, nos dice el Apocalipsis 3:1. Por el pecado grave destruimos la vida divina que hay en nosotros y en los demás. Nos alejamos de Él y rechazamos su amistad y su compañía. Entonces, es que nosotros debemos estar ahí, tan cerca del corazón de Dios, tan cerca. No dejarnos engañar tampoco por el poder del mal, que nos está diciendo que lo que hicimos fue tan grave que ya Dios no nos va a perdonar. No, porque precisamente una de las trampas del mal y del maligno es esa. Aléjate de Dios que ya no te va a perdonar. Aléjate porque ya es inútil cualquier cosa que hagas. La verdad es que Dios es amor. Dios es amor, y aunque hayamos caído en pecado, aunque hayamos perdido, por así decirlo, estas gracias de Dios, la fe no está perdida. Todavía hay la oportunidad de volver al Señor. El Papa Pío XII dijo: el hombre en estado de pecado mortal es un cadáver deambulando por las calles. Y eso es verdad. Tienen fama de estar vivos para el mundo, pero están muertos para Dios. Sin embargo, vuelvo a repetir que esto no es definitivo. Mientras la persona vuelva a Dios, el Señor siempre le perdonará. Siempre. No perdamos, no echemos a perder estos regalos, estas gracias de Dios. Hay muchas comunidades que dicen ser cristianas. Parecen más un cementerio que una manifestación de la vida en abundancia que Cristo vino a traer a este mundo. Y aquí, pues obviamente, hago alusión a este tema del libro de Ezequiel en el capítulo 36 y en el capítulo 37. En el capítulo 37 nos habla de los huesos secos, esta visión del profeta Ezequiel. ¿Podrán tener vida estos huesos?, le pregunta el Señor al profeta. Solo tú lo sabes, dice el profeta. Y entonces el Señor le ordena profetizar en su nombre para que esos huesos tengan vida. Y así sucede. Y vuelvo a repetir, hay comunidades que se dicen ser cristianas, pero más parecen un cementerio que cualquier otra cosa. Allí no hay manifestaciones de vida. Allí no hay manifestaciones de la presencia y de la gracia del Señor. Entonces el Señor nos llama a volver a Él cuando se ha perdido a causa del pecado, después de haber sido bautizados, después de haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana
y haber perdido la gracia de Dios, hay la oportunidad de volver a Él. El libro de la sabiduría en el capítulo 1, verso 5 dice: el Espíritu Santo que los educa huye del engaño y se aleja de los pensamientos necios y se ve rechazado al sobrevenir la iniquidad. Todos necesitamos una renovación de la vida cristiana por la acción del Espíritu Santo. Nos dice en Ezequiel 36, 25 al 27. Hermanos, entonces, para finalizar este tema, yo aquí quisiera, pues obviamente como dirigirme, vuelvo a repetir, a las personas que habiendo realizado prácticas cristianas, prácticas de piedad, habiendo tenido incluso una experiencia del amor de Dios en su vida, habiendo vivido la experiencia del querigma, se alejaron del Señor, cayeron en tentación, quizás por descuido, por falta de oración, por lo que sea. Pues que volvamos, el Señor está ahí esperándonos y como nos decía San Agustín, y como nos han dicho muchos santos, volvamos a Dios, corramos a Él, busquémoslo allí donde Él nos está esperando. El Señor no nos rechaza, no, el Señor quiere que volvamos de nuevo. Entonces, le damos gracias a Dios por todas estas cosas tan hermosas, por la iglesia y por todos los sacramentos a través de los cuales Él nos llena de vida, a través de los cuales Él nos resucita. Yo veo como, por ejemplo, la resurrección de Lázaro en San Juan capítulo 11. Para mí esta es una demostración de la misericordia del Señor Jesús, donde Él quiere resucitar a aquellos que a causa del pecado han estado muertos y nos quiere devolver a la vida. No tenemos por qué continuar ahí sumergidos en la miseria y en el pecado si Dios tiene el poder para resucitarnos, para volvernos a la vida. Entonces, hermanos, ánimo. Dios los bendiga, volvamos al Señor, que Él nos espera con los brazos abiertos como esperó al Hijo pródigo, como Jesús mismo nos lo narra en esa parábola tan hermosa del Padre Misericordioso. Nos estaba esperando, nos sigue esperando, nos continuará esperando siempre que de Él nos alejemos, pero no vayamos a ver en el Señor un Dios justiciero que ya no nos va a perdonar o que nos está esperando solamente para castigarnos. No, ni más faltaba eso. Eso saquémoslo de nuestra forma de pensar, de nuestra manera de pensar, porque nuestro Señor es misericordia, misericordia infinita, y siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a volver a Él, Él nos estará esperando, Él nos estará dando pues la oportunidad de seguir adelante. Dios los bendiga. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará.